Comentario Nahum, capítulos 1 al 3. Imagínense qué contentos se pusieron los judíos cuando oyeron Nínive ha caído, el imperio asirio ya no existe. Asiria fue un enemigo despiadado que practicó la brutalidad sobre hombres, mujeres y niños. Sus ejércitos destruían y saqueaban, sepultaban vivos a sus enemigos, incluso los desollaban vivos, los clavaban vivos en postes afilados y los dejaban bajar bajo el sol candente. Dios usó a Asiria para castigar al reino del norte, Israel. Eso ocurrió en el año 721 a.C. En el 701 a.C. los asirios trataron de conquistar Judá, pero Dios intervino y destruyó su ejército. Isaías capítulos 36 y 37. Sin embargo, Asiria siempre fue azote de las naciones. Todas las temían y trataban de ganarse su aprobación. Finalmente, en el año 612 a.C., los medos y los babilonios destruyeron a Nínive y su conquista fue tan completa que las ruinas de la ciudad no se descubrieron hasta 1842. Fue concerniente a esta destrucción futura Nínive que escribió Nahum. Escribió este pequeño libro en un tiempo cuando Asiria estaba en la cumbre de su poder. Nadie hubiera soñado que la poderosa Nínive caería, pero Dios conoce el futuro y le dio su mensaje a Nahum para que lo diera al pueblo atemorizado de Judá. Este no fue un mensaje de advertencia para los de Nínive. Ellos oyeron la advertencia de Dios a través de Jonás, un siglo y medio antes. No había esperanza para Nínive. La paciencia de Dios se había agotado y su juicio iba a caer. Más bien fue un mensaje de esperanza para Judá, para animarles a confiar en Dios en la hora de la mayor peligro. Cada uno de los 3 capítulos nos dicen algo acerca de Dios y también acerca de la caída de la ciudad. Dios es celoso, Nínive caerá. Capítulo 1. Cuando se aplica la palabra celoso a Dios, no sugiere envidia ni egoísmo, lleva la idea de celo de su gloria y santidad. Dios arde con aborrecimiento contra el pecado, aun cuando ama al pecador, así como un esposo cela a su esposa y por consiguiente la protege. Dios es celoso por su pueblo y su ley, y por lo tanto debe actuar en santidad y juicio. Es lento para la ira, es más, le dio a los de Nínive 150 años de misericordia, pero ellos fueron tan lejos en su brutalidad y violencia que Dios tenía que juzgarlos. ¿Tiene Dios el poder para juzgar? Por supuesto que sí. Mire su poder en la naturaleza. Versículos 3 al 6. En los vientos y las tormentas, en la lluvia y en la sequía, en la tierra y en el mar. ¿Quién puede permanecer delante de su poder? Las naciones de hoy parecen olvidar el poder de Dios Todopoderoso. Actúan como si no hubiera Dios. Pero usted puede estar seguro de que el día del juicio vendrá y de ese día ninguna nación podrá escapar. En los versículos 8 al 13, Nahum describe la caída de la ciudad con 2 cuadros. Una gran inundación de aguas que barre con todo y un fuego que los consumirá como hojarasca seca. Es interesante notar que Nínive en efecto cayó debido a una inundación. Los medos y los babilonios sitiaron la ciudad durante muchos meses y no lograron avanzar casi nada. Luego vino la temporada de lluvia y los 2 ríos juntos a Nínive empezaron a crecer. Un historiador dice que los
medos rompieron uno de los diques del río, pero en cualquier caso las aguas crecidas dieron con ímpetu contra las gruesas murallas de Nínive y las derribaron. La ciudad fue literalmente destruida. Inundación. Dios no necesita ejércitos, puede usar gotas de lluvia. Dios hace dos maravillosas promesas a su pueblo en este capítulo. En capítulo 1, versículo 7, les asegura su bondad y les dice que estarán seguros siempre que confíen en Él. En capítulo 1, versículo 12, les asegura que no los afligirá de nuevo con los ejércitos asirios de la manera en que afligió antes a Israel. Cualquiera que sea la dificultad, podemos confiar en que Dios nos cuidará y nos hará salir adelante. Dios es juez. La caída de Babilonia es grande. Capítulo 2. En el texto hebreo, capítulo 1, versículo 15, en realidad el principio del segundo capítulo. Es el anuncio gozoso de que Nínive ha caído. Y hace también Isaías 52, versículo 7, un anuncio similar acerca de la caída de Babilonia, y véase como Pablo lo usa para hoy en Romanos capítulo 10, versículo 15. La persona que trae un mensaje de esperanza y de victoria es alguien que tiene pies hermosos. Como cristianos debemos tener pies hermosos al llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. El capítulo 2 es un cuadro vivo de la invasión de la ciudad y su caída final. Asiria despojó a Israel en el año 721 a.C. Ahora Dios iba a restaurar a su pueblo castigado al enemigo. Versículos 1 y 2. Los medos usaban uniformes escarlatas y escudos del mismo color. Versículo 3. Los ejércitos con sus espadas y lanzas parecían un bosque de cipreses. Por favor, no haga el capítulo 2, versículo 4, una profecía del automóvil moderno. Solo es un cuadro de los carros tirados por caballos en las calles de la ciudad. El versículo 7 quizás se refiere a la reina llevada en gran humillación. Nótese la referencia a leones repetida en los versículos 11 al 13. El león era el símbolo del imperio asirio, según se puede ver en los cuadros de la historia y libros de arqueología. Construyeron enormes estatuas de leones con cabeza de hombre. ¿Dónde estaban tus leones ahora? Pregunta Nahum. ¿Dónde están tus gobernantes, tus paladines? Estoy contra ti. Versículo 13. Dios trajo a los medos y a los babilonios contra Nínive y les permitió saquear la ciudad y llevarse su riqueza. Dios esperó 150 años para que Asiria se arrepintiera, pero rehusaron hacerlo. Dios es juez entre las naciones, debe actuar. Dios es justo, Nínive merece caer. Capítulo 3. Aquí Nahum trata de la justicia de este acto. Algunos pudieran decir, pero Dios usó a Siria para castigar al reino del norte, Israel. ¿Por qué castigar a Nínive cuando una vez la usó como su instrumento? O algunos pudieran arguir, mire al reino de Judá, está lleno de pecado también, ¿por qué no castigarlo? Pues bien, Dios castigaría a Judá a los pocos años. 606 al 586 a.C. permitiría que Babilonia destruyera a Jerusalén y llevaran
cautivo al pueblo, pero su propósito para Judá sería diferente al de Nínive. Dios castigaría a Judá en amor para enseñarle una lección, castigaría a Siria en ira para destruirla por sus pecados. En capítulo 3, versículo 1, vemos una lista de los grandes pecados de Asiria: homicidios, mentiras y codicia. Los asirios asesinaron a miles de inocentes. Ahora matarían a los suyos y sus cuerpos apilados en las calles como si fueran leña. Nínive sostuvo un lucrativo comercio con otras naciones y se enriqueció mediante mentiras y violencia, pero ahora toda su riqueza se desvanecería en manos de los saqueadores. Esta es la justicia de Dios, y en ese día de juicio los soldados asirios, por lo general muy valientes, actuarían como mujeres asustadas. Todo medio de fortificación caería. En los versículos 15 al 17, Nahum compara la batalla con una plaga de langostas. Así como los gusanos devoran las cosechas, el enemigo devorará a la ciudad. Los soldados asirios serían tan fuertes como saltamontes. Luego, en el versículo 18, Nahum ve a los asirios como un rebaño de ovejas masacrado, sus pastores gobernantes durmiendo muertos. La palabra fama en el versículo 19 significa nuevas, informe. Cuando las naciones recibieron el informe de la destrucción de Asiria, aplaudieron y gritaron de gozo. Dios juzga los pecados de las naciones y de los individuos. Es trágico rechazar sus advertencias y persistir en el pecado. Tenga por seguro que sus pecados lo alcanzarán.